Continuamos en esta edición 2021 del SEO Profile del Cronista Comercial, que ustedes siguen a través del sitio cronista.com y también de las redes sociales del diario. Y ya avanzando en la jornada, toca el turno de Manuel Mantilla, el expresidente y CEO de Mercedes-Benz Argentina. Y como dato adicional, hay que contar que fue el primer CEO que tiene la filial de la automotriz alemana prácticamente desde su arribo al país a inicios de los años 50. Muchísimas gracias, Manuel, por estar acá. Gracias por tenerme, buenas tardes. Bueno, uno conoce tu carrera, sabe que has tenido muchos pasos, sobre todo internacionales, y además te toca ser el primer presidente argentino de Mercedes-Benz en muchísimo tiempo y en un contexto particular. Si no me falla la memoria, tu designación fue en 2019. Mayo 19. En 2019, ya cuando el escenario económico era distinto y te tocó completar un proyecto de inversión, el más reciente que ejecutó la compañía en el país. Exactamente, veníamos con el proyecto de la Sprinter, la tercera generación de Sprinter fabricada en Argentina. De hecho, este año estamos cumpliendo 25 años de producción ininterrumpida en el país. Y sí, ese fue mayo de 2019. El 2019 fue relativamente tranquilo en comparación con lo que fue el 2020, pero también con sus desafíos. Y bueno, pues el 2020 el tema cambió radicalmente. Pero bueno, creo que un presidente argentino nunca fue tan necesario como en estos tiempos para dirigir la empresa. ¿Por qué? Bueno, por esos dos factores, ¿no? El 19, un año complicado, y el 2020 con la pandemia, creo que ninguna empresa estaba realmente preparada para un desafío así. En Mercedes, la primera prioridad fue, por supuesto, cuidar la gente y poder poner en marcha la producción. Nosotros tenemos una fábrica, también hace 70 años, este año también cumplimos 70 años en Argentina, y la prioridad fue poner en marcha la producción, pero para eso se tenían que cumplir, por supuesto, todos los protocolos sanitarios y que no hay una fórmula, ¿no? Entonces tuvimos que ponernos a pensar en cómo arrancar la producción, pero por supuesto cuidar a nuestra gente, y funcionó bien. Tuvimos un poco más de 5 o 6 semanas parados, pero bueno, logramos reiniciar y después convivir durante todo el 2020 con ese desafío. Digamos, cuando se produjo tu nombramiento, vos ya hacía un tiempo que habías vuelto a la Argentina. Sí. Estabas trabajando en la filial. Previamente, ¿cuánto tiempo afuera habías estado? Estuve 7 años. 7 años. ¿Trabajando dónde? Estudiando en Estados Unidos al principio. Yo trabajaba acá en Argentina, me fui a estudiar, dejé todo y me fui a estudiar a Estados Unidos, a hacer un máster. Después estuve en Alemania 4 años y en Italia 2 años, en otra automotriz, y volví a Argentina con Mercedes. Recién mencionabas de que era un momento para que hubiese un argentino por las circunstancias en las que había. Ahora, ¿en qué un argentino con la formación internacional que tenía o qué de lo que aprendiste afuera te sirvió para estar al frente de estos procesos en un contexto como el que tocó en los últimos 2 años y medio? Sí, bueno, yo había trabajado bastante tiempo también en Argentina, y al haber estado afuera tenía una posición bastante particular cuando estaba en Alemania, porque era una posición europea regional, con lo cual estaba expuesto desde Rusia hasta Portugal a todas las culturas que hay en el medio, y eso me dio un entendimiento y una visión de si bien somos todos seres humanos, cada uno tiene su particularidad y las distintas culturas tienen sus temas específicos, y quizás primero manejar muchísima diversidad de temas entre tantos países, en especial en esos años, y mucha diversidad de personalidades y de distintos enfoques sobre un mismo tema. Y que creo que como presidente en situaciones tan disímiles o complicadas como la que vimos en el 2020, esas características son buenas, porque en definitiva hay que liderar mucha gente. En Mercedes somos 2.500 empleados, y bueno, en una empresa tan grande hay muchos puntos de vista, y bueno, era necesario justamente alinear objetivos, especialmente en una situación tan incierta como la que vivimos el año pasado. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo lideraste? ¿Qué fue lo principal en esos meses en los que hubo que contener mucho a la gente y además ver cómo retomar la producción? Porque estuvieron varias semanas todas las automotrices paradas.
Sí, ahí hubo, la prioridad fue, por supuesto, la salud de la gente. La gente trabajó desde las casas. Nosotros habíamos hecho, cuando empezó el tema, arrancó por Asia, fue bajando hacia Europa y era inevitable que iba a llegar a América. Cuando veíamos que avanzaba, hicimos algunas simulaciones de lo que sería un escenario de home office, de toda la empresa trabajando desde la casa, testeando los sistemas, que la red aguante, básicamente todo el mundo conectándose remotamente. Esa fue una de las mejores decisiones que tomamos en el 2020 porque, bueno, tuvimos que hacer algunos ajustes y funcionó bien porque en marzo todos terminamos trabajando desde la casa. ¿Cuándo fue que tomaron la decisión? Y 2 días antes de que se declarara la cuarentena, ahí principios de marzo, fue muy sobre la decisión del presidente. Y bueno, una vez que estaba la gente en la casa, la prioridad fue, como te contaba, los protocolos que teníamos que definir para poder arrancar la producción cuando fuere posible. Ahí trabajamos muy en conjunto con ESMATA, con el gremio, también mucho diálogo con el gobierno y con mis colegas de ADEFA también, porque en definitiva era el arranque de un sector, ¿no? ¿Y cómo fue rearrancar el sector? Porque además no era que rearrancaba en Noruega o en Suiza, tenía que rearrancar en la Argentina con todas las cosas que sabemos que venían pasando en la Argentina y que la pandemia potenció. Ahí, ¿cómo fue esa vuelta a trabajar? Sobre todo teniendo en cuenta que ustedes exportan más del 60% de la producción. Sí, más del 70% te diría. Bueno, pero eso es parte de la operatoria diaria, ¿no? Veíamos un año que empezaba bien. Nuestra producción acá es Sprinter principalmente, pero también hacemos camiones y buses, con lo cual son bienes que tienen un contacto directo con la economía. Nosotros lo vemos antes, porque la demanda del camión o del Sprinter sucede antes de que salgan los indicadores, porque es una herramienta de trabajo, ¿no? Y en febrero veíamos una recuperación para el año. Lo mismo en Brasil, que es nuestro principal cliente desde el punto de vista de la exportación. Y si bien la pandemia hizo que las cosas tengan que suceder a otro ritmo y de otra manera, el objetivo siguió estando ahí, el objetivo principal siguió estando ahí, que es básicamente proteger el mercado interno, porque somos líderes en todos los segmentos, pero enfocarnos, te diría casi 100%, en desarrollar aún más los mercados de exportación. 2020, claramente, el gran tema de agenda fue la pandemia. 2021, ¿cómo empezaste el año? ¿Con qué desafíos? ¿Cómo los planeás superar? Bueno, 2021 ya la pandemia es parte de nuestra vida diaria. Por suerte cómo está afectando la planta es casi mínimo en comparación con lo que fue el año pasado. Y las energías hoy del equipo de Mercedes, especialmente en la planta, están en ver justamente cómo desarrollar esos mercados de exportación. Ahora estamos volviendo a lograr un programa de exportación para el último trimestre de Estados Unidos. Somos la primera y única automotriz argentina exportando, en este caso Sprinter, a Estados Unidos, lo cual habla, bueno, de la calidad que sale de nuestra planta. Estamos muy orgullosos de ellos, tratando de desarrollar aún más mercados de Latinoamérica, Chile, que está funcionando bien, bueno, Perú, Ecuador, buscando todas esas oportunidades que aseguran la eficiencia y la capacidad en la utilización de la planta. Por suerte, el mercado argentino, bueno, somos líder absoluto, como te decía hace un rato, y solamente dependemos de que el mercado crezca, ¿no? Pero hoy la energía donde está puesta en la Expo. Cuando uno es CEO de una terminal, no solo tiene que liderar a su propio personal, a su propio staff, sino también a la red de concesionarios y a la red de proveedores. ¿Cómo te paraste, sobre todo en los meses más críticos, frente a un segmento que era el de concesionarios que necesitaba contención, porque además estaba muy golpeada por la actividad económica, y además los proveedores a los cuales no solo había que darle asistencia financiera, sino hasta operativa para poder volver a producir? Sí, fueron momentos intensos y desafiantes, y también se vio el espíritu. Tenemos una red de concesionarios que algunos tienen 50 años con nosotros, con lo cual hay un vínculo muy fuerte. Y
nuestra Sprinter tuvo un rol fundamental, porque bueno, muchas ambulancias son Sprinter, con lo cual la disponibilidad de los repuestos, la disponibilidad inclusive de hacer ambulancias rápido, porque bueno, acordémonos que ahora las cosas son conocidas, pero hubo un momento en que era todo más urgente, ¿no? Y ahí nuestros concesionarios acompañaron mucho esa sensación de urgencia, de que los repuestos estén, de que si había que atender un domingo una ambulancia, se abría el taller y se atendía o el vehículo de emergencia, un camión o lo que fuere. Así que ahí hubo un vínculo y una sensación de equipo como marca que se sintió, y bueno, los buenos equipos se ven en estas situaciones difíciles, ¿no? Y en cuanto a nuestros proveedores, también tuvimos algunas situaciones de emergencia por la parada que implicó esas 5 semanas. Si vos parás una planta sin preaviso 5 semanas, te aseguro que la gente de planta se pone muy, muy nerviosa, porque procesos quedan a medio hacer, sí, y hay un tiempo en que si no avanzás o tomás alguna situación algunas medidas de remediación, puede haber pérdidas importantes. Bueno, ahí los proveedores acompañaron también, pero siempre en los dos casos, los concesionarios y los proveedores, era con la intención de normalizar la situación y mirando hacia el futuro con buena perspectiva, ¿no? Porque, como dijiste al principio, nuestra planta, al tener casi un 80% de exportación, tiene el riesgo quizás más diversificado, no depender tanto del mercado argentino. Entonces, como decía hace un rato, el foco está ahí, y en el 2020 fue similar. Una industria como la automotriz que necesita planificación, digo, los proyectos son a 8 o 10 años y ya estás definiendo o hablando de cosas, o sea, además en un momento, de una circunstancia en la cual toda la industria automotriz global está en plena reconversión hacia un futuro más vinculado con lo eléctrico, que va a implicar una transformación importantísima desde el punto de vista de lo que es el producto en sí mismo. Liderando una operación como la Argentina, ¿cómo haces para ir armonizando esa necesidad de seguir por el camino a largo plazo, pero adaptándote a los baches, cortes de ruta, piedras que caigan del costado, que te pone el manejo del negocio en la Argentina? Sí, ahí hoy la industria automotriz, como bien dijiste, convive con dos realidades muy fuertes y muy presentes. Uno es el negocio tradicional de los últimos 100 años, que podríamos decir que es el motor a combustión, que es el negocio, te diría, vigente en Argentina y en muchísimos otros países, y el negocio eléctrico, al cual están migrando básicamente Europa, Estados Unidos, China, en donde Mercedes tiene un liderazgo preponderante en términos de innovación, de lanzamiento de productos, desde un camión hasta un auto. Ya está todo enfocado en esta conversión hacia la movilidad eléctrica. Nosotros acá apostamos, por supuesto, a un negocio sustentable desde el punto de vista del medio ambiente, por eso es el desarrollo de los eléctricos, pero entendemos también que un movimiento tan drástico hacia una transformación del transporte en un país o en una región tiene que ir acompañado de muchísimos actores, no solamente el sector automotriz el que va a proveer los productos. Los productos, en definitiva, están, pero tiene que haber una infraestructura, inclusive una legislación, un acompañamiento mucho más sistémico para que eso que puede ser una realidad se concrete en un tiempo más corto. Muy bien. Te agradecemos muchísimo tu participación, Manuel. Muchas gracias por haber estado. Fue un auténtico placer. Fue Manuel Mantilla, presidente y CEO de Mercedes-Benz Argentina, que compartió su experiencia y puntos de vista con todos ustedes en este CEO Profile 2021. Y queda tiempo todavía para el último panel de esta jornada con Verónica Marcelo, CEO de Natura en el país.